Traders, muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana. Muchas cosas para hablar, muchas noticias también. El Bitcoin llegó a 50,000. Les voy a hacer, bueno, ya lo hice, pero un video ahorita va a salir esta semana al respecto del Bitcoin, porque ustedes saben que yo he hablado mucho del tema. Y bueno, una persona me trató de, me trató de los guerreros de teclado, ¿cierto? Me mandó un comentario ahí en Instagram. No, es que usted se equivocó, esto y lo otro. Con palabras un poquito más groseras. Y le dije, bueno, si yo me equivoqué, mándame el video por DM, yo lo reviso. Y me lo mandó y revisé ese video y todos los videos que yo hice sobre el Bitcoin y al final del día no me equivoqué. Pero quería actualizar el tema porque obviamente se está disparando y esto técnicamente tiene que ver con lo que está pasando con el mundo y la expectativa de la inflación y la economía en Estados Unidos con el nuevo presidente. Entonces eso va a salir esta semana por si están interesados. Martes, el mercado mezclado, pero el Dow, que es una de las bolsas principales en Estados Unidos, llegó a un récord histórico. El miércoles también mezclado, otra vez el Dow llegó a un récord histórico. El lunes era un festivo, para que sepan, estaban ahorita solo mitad del día. Jueves negativo, había una caída, la más grande caída en las últimas 3 semanas. Y después también mezclado el viernes sobre lo que está pasando con la economía, que bueno, los casos del COVID está bajando, pero no hay un estímulo para la economía. Las decisiones que está haciendo Biden está destruyendo muchos trabajos, inflación va a venir, cadenas de supply chain, se dicen en inglés. No sé cómo se dice en español, si ustedes siempre me ayudan ahí en los comentarios. Por favor, porque yo hablar bonito español o portugués. Fala também, gente. Fuera de eso, para la semana, el Dow subió 0.11%, el S&P 500 negativo 0.71% y el Nasdaq negativo 1.59%. Mercados europeos, España más perdedor que todo, más ganador, más positivo 1.19%, Italia negativo 1.18%. En Latinoamérica y Canadá, la bolsa mexicana más positiva 1.57%. La de Chile, el Santiago el índice de Chile bajó 0.53. Mi querida Colombia, el Colcap bajó 0.98. La República Socialista de Argentina, el Merval bajó 0.92 y Canadá también bajó 0.20. El África y el Medio Oriente mezclados también. Suráfrica positivo 2.01%, mientras que en Egipto más negativo que todos, negativo 1.45%. Y en el Oriente Taiwán 3.41% positivo, mientras que el Sensex de la India fue negativo 1.28%. Bitcoin llegó a un pico nuevo histórico en 57,000. Eso tiene que ver con varias razones. Primero, la razón que se está disparando en este momento el Bitcoin, tanto como los metales preciosos, es por el tema de la preocupación del tipo de economía que vamos a tener en este momento. Más que todo el tema de la inflación. Las cosas realmente no se están empezando bien, vamos a decir, abajo de Biden. Y empezamos a tener muchas situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, mira lo que pasó con esa tormenta impresionante de Alemania, de Texas, que congeló prácticamente absolutamente todo en Estados Unidos. Bueno, puedo hablar un poquito más al tema, pero es que hay muchas cosas que están pasando. Acuérdate que yo les dije que íbamos a tener muchos problemas en los 2020, o sea, próximo 10 años, ¿cierto? Con problemas climáticos, mira lo que pasó en Texas. Y problemas económicos y sociales y todos. Entonces, por esa expectativa, mucha gente está invirtiendo en el Bitcoin y encima de eso tenemos personas como el primero o segundo, dependiendo en el día, hombre más rico del mundo, Elon Musk, hablando sobre su inversión en Bitcoin. Él es muy famoso, mucha gente lo sigue. Entonces, hay mucha gente invirtiendo en este momento en el Bitcoin.
Llegó a 57,000 el sábado, y acuérdate, este año, por ejemplo, como los años anteriores, no dije que no iba a llegar a 50,000 porque ya este año el comportamiento se vio un poquito diferente. Otra razón era que la primera ETF, que es vamos a decir, un producto que se opera en la bolsa, se llama un ETF, Exchange Traded Fund, fondeo operado en la bolsa, es como un fondo, piénsalo así. Fue aprobado sobre el Bitcoin en Canadá. Hay alguna esperanza que Estados Unidos va a seguir en la misma forma, pero el gobierno de Estados Unidos dice que no quieren, o reluctant es la palabra en inglés, que es como que sí, pero que no. No sé cómo decirlo en español. O sea, que sí, pero que no. Y ellos básicamente están diciendo que la razón que de pronto no lo quieren hacer es por la falta de la liquidez en los criptos, y también que puede estar manipulada muy fácil, como los GameStop, y también los Bitcoin y los criptos, dicen ellos, según los oficiales en Estados Unidos, que está conectado con actividad criminal. El jueves la cantidad total de Bitcoin que han minado está en 18.6 millones de Bitcoin. Supuestamente el máximo, el tope es 21 millones, y hasta ahora la valoración de todos los Bitcoins ha llegado a 1 trillón en valor en total. Ethereum también se disparó. Ethereum llegó, el segundo más grande obviamente de los criptos, llegó a tener, mejor dicho, un valor de 220 billones de dólares. Para la semana subió 23.37% a más o menos 56,337.50. Otra cosa también, yo personalmente no invierto en los Bitcoin, ¿cierto? Yo prefiero otros tipos de inversiones. Por ejemplo, el año pasado Tesla fue mejor inversión que Bitcoin. No es bueno o malo, solo es mi preferencia. Pero sí les voy a subir, porque muchos me están preguntando, unos videos con uno de los traders de DTA que ha invertido y operado el tema de los criptos, para que ustedes puedan saber si quieren comprar. Es decisión de ustedes, que me parece buena idea. Fuera de eso, en los commodities, aquí tengo unas noticas que no resumí. Déjame conseguir acá la información. Tuvimos una situación ahí en Texas. Más que todo encontraron la razón por la cual tuvieron problemas o con el tema de la energía. Era porque la energía eólica paró de funcionar. Se congeló completamente, y por esa razón casi se fue a cero el tema de la energía eólica, o sea, de viento. Y por eso se disparó la demanda y el uso de la gas natural. Y si ustedes no sabían, en Estados Unidos tenemos 3 sistemas eléctricos, que es el del occidente, el del oriente y el de Texas. Texas también es el único estado en la Unión de los Estados Unidos que se puede salir de la Unión si votan para poder hacer eso. Y eso es parte de la razón que tienen su propio sistema eléctrico, porque antes, bueno, ellos son como los catalanes en España, como los antioqueños en Colombia, o sea que son de Texas, no son de Estados Unidos, son de Texas. Afuera de eso, eso causó bastantes problemas. La producción del petróleo en Estados Unidos casi se cayó 40% por el hecho de que, como no estaban preparados por una congelación así, como no es lo normal, eso congeló todos los sistemas, congeló hasta la energía eólica, ¿cierto? Toda la producción, todos los sistemas, y fue un caos total. Y supuestamente estaban segundos a que el sistema iba a fallar completamente. Y seguramente lo vamos a poner por acá, pero realmente, si ustedes veían las fotos, es algo impresionante que por el frío se congelaron los tubos, y por congelarse se rompieron, y después salía el agua, chorros de agua en apartamentos y casas, y por el frío que había se congelaba el agua desde el techo hasta el piso. También habían canillas que la gente abría, que después de abrirlas se congelaba de una el agua. Era así de frío. Y esto es parte de lo que yo les decía que va a pasar y va a seguir pasando. Muchos problemas económicos, muchos problemas ambientales, terremotos, volcanes, todo tipo de esto. Y se va a poner, no es como raro que está pasando ahora, sino que se va a poner peor, se va a poner más extremo. De pronto inviernos más fuertes y veranos más fuertes, más huracanes, volcanes, terremotos. Y ojalá aprenden o han aprendido de un negocio como el trading para que se pueden vivir sobre el tema, porque yo creo que la coronavirus nos ha enseñado a todos que
realmente necesitan un trabajo que pueden hacer desde la casa, porque mira que no apagaron el internet, no apagaron la bolsa, ¿cierto? Afuera de eso, el petróleo bajó 0.38%, llegó a 59.24. El Brent, que es el crudo internacional, se subió 0.76 a 62.91. El platino se ha disparado a un nivel más alto de los últimos 6 años. Obviamente por la esperanza que vamos a tener una recuperación con el tema de la fabricación de los carros, pero también ahí acuérdate que hay un problema por el tema de que la fabricación, que si no me equivoco está en un poquito más de 11% de la economía de Estados Unidos, está un poquito parado por el tema de los semiconductores, que la cadena de los productos que vienen no han podido conseguir ese producto, que ha parado la fabricación de muchos de los carros, por ejemplo. El oro bajó 2.22% a 1.785. La plata bajó 0.32% a 27.36. Y en noticias banqueras y financieras, el precio de la producción en Estados Unidos se disparó de un nivel más alto desde 2009, 1.3% en enero, y ahora esos precios lo van a empezar a pasar a los consumidores. Acuérdate que la inflación no es bueno para tú y yo, ¿cierto? Porque el sueldo de nosotros no nos suben, pero los precios de las cosas en la calle, eso sí lo suben, ¿cierto? Entonces eso es algo que es complicado, porque en este momento, por ejemplo, las empresas, ellos tienen una situación que los costos están subiendo, las ventas están caídas, pero deberían subir los sueldos de los empleados. Entonces es muy complicado ese tema, porque si una empresa no tiene manera de ganar dinero, tampoco pueden sobrevivir. Se va a llegar a ser muy complicado, ustedes van a ver. La pandemia de COVID también agregó 24 trillones de dólares a la deuda nacional. Nacional no, la deuda del mundo. La deuda en este momento para el mundo está en 281 trillones de dólares. Subió 35% el porcentaje de la deuda global contra el tamaño de la economía, que si ustedes se acuerdan, yo les dije que cuando llega a 100% un país empieza a tener muchos problemas. En este momento la deuda del mundo está en 355%. Y afuera de eso, los programas de los gobiernos, de las cuarentenas, el estímulo era una subida de 50% de los gobiernos, mientras que firmas globales, o sea, corporaciones públicas, subió 5.4 trillones, los bancos 3.9 y las casas, o sea, deuda personal, subió 2.6 trillones. Para mí, esto es algo impresionante, porque para mí es como que lo están haciendo a propósito. O sea, tienen que iba a decir joder el sistema, pero tenemos que ser un poquito correctos políticamente, ¿cierto? Tienen que destruir el sistema que existe ahora, para que las cosas están tan mal que pueden poner el nuevo sistema. Y ahí es cuando van a ver el gobierno coin que yo les he hablado, ¿cierto? Las monedas digitales que no vas a poder ir a comprar si no te dan, o el marco, o la vacuna. Va a empezar con la vacuna, después viene el marco del diablo, que muchos de ustedes conocen, que está en la Biblia. Afuera de eso, Europa, una de las únicos países en el mundo que ha bajado su deuda, que no lo han subido, era Suiza. El único país, como ellos dicen acá, mercado maduro, que no subió la deuda, mientras que China vio un porcentaje de deuda bastante grande, incluyendo Turquía, Corea y Emiratos del Árabe, no sé cómo se dice, donde está Dubai, que en inglés se dice United Arab Emirates. Afuera de eso, noticias políticas. Estaban investigando en Ucrania la situación de la compañía de energía que se llama Burisma Holdings, que esto era parte de lo que trataron de demandar a Trump. Supuestamente que él estaba involucrado ahí, además que estaba comprobado que actualmente era Biden, y ahora están diciendo que van a parar de investigar el tema y no van a abrir el caso otra vez. Entonces todas las cosas sucias lo ponemos abajo de la cama y ya se fue. Afuera de eso, el Senado de los Países Bajos, un juez dijo que era ilegal las cuarentenas que estaban haciendo los gobernadores y la legislatura, o sea, gobierno, y votaron otra vez 45 a 13, perdón, a seguir teniendo la cuarentena y tener un toque y queda en la noche, y además que un juez dijo que no. Entonces esto puede ser un precedente en Europa sobre el tema de la cuarentena.
Y una cosa muy interesante que ustedes deberían buscar y los números y todo, Florida en Estados Unidos, o sea, de la derecha, nunca cerraron su economía, nunca hicieron cuarentena, al principio sí, después lo abrieron, no tienen orden de máscara y los casos en Florida están mucho más bajos y la situación económica está mucho mejor que los otros estados como Nueva York, New Jersey, Michigan, California, Oregón, que son más de la izquierda, de los socialistas. Es algo muy interesante, no que es de derecha a la izquierda, sino que yo sé que muchos de ustedes en los países donde están, especialmente por ejemplo en España, en Argentina, los toques y quedas y las máscaras y esas cosas, como Florida no lo está haciendo, Suecia tampoco lo ha hecho. Ya tenemos un comprobante que actualmente no funcionan. Si se la quieren poner, dale, tranquilo. Cuídense de la COVID con una máscara que actualmente no sirve. Con noticias económicas, las personas pidiendo por primera vez desempleo en Estados Unidos subió por 13,000 la semana pasada. Fue la segunda vez que hemos tenido unos números así de altos con el tema del desempleo. Significa que podemos tener un crecimiento más despacio de los trabajos. Además que se están sino que se están fracasando los nuevos casos del COVID. También hay 18.3 millones de americanos que todavía están recibiendo desempleo en enero. Además que los bonos tampoco. El caso tampoco. ¿Cuál es la palabra en español? A ver, la palabra en inglés se dice como programa del gobierno. Ahí está, en español. Hablar bonito español. Además que los programas del gobierno ayudando a estas personas se van a vencer en más o menos los mediados de marzo, o sea, 1, 2, 3, 4 semanitas. Además que el Congreso no pasa otra ley o un estímulo para poder ayudar a estas personas. Entonces, es decir, si no pasan algo para ayudar a estas personas con más dinero, más programas del gobierno, van a estar bastante mal. Afuera de eso, el número de fabricación que yo les dije ahorita era 11.9% de la economía en Estados Unidos es la fabricación. Y el PMI, que es el Private Manufacturing Index, que es el índice de fabricación, básicamente bajó en enero. Y esto obviamente tiene que ver con el tema de como yo les expliqué sobre los semiconductores que no pueden tener los productos y los precios de las cosas están subiendo también. Entonces, además que hemos tenido muy bajo inflación en Estados Unidos, hay una posibilidad que eso va a empezar a cambiar. Y como yo les dije, hice un video hace mucho tiempo sobre la caída del dólar, que ahora yo creo que se va a acelerar un poquito. 3 a 7 años más o menos podemos tener hiperinflación, que yo creo que sí va a pasar en Estados Unidos. Además que el imperio de Estados Unidos yo creo que ya terminó, ¿no? Estados Unidos ahora va a ir en la misma dirección de España, de Venezuela, de Colombia. O sea, la oportunidad ya se va a acabar. Afuera de eso, Walmart, la compañía grande de tiendas como ustedes la tienen como en Jumbo o Éxito, por ejemplo, es una tienda bastante grande que tiene de todo. Bajó 6.6% en la bolsa después de que ellos no tuvieron nuevos números de ganancia e ingresos. Están diciendo que ellos quieren enfocarse en sus tiendas online para poder tener más ganancia y mejor momentum. Y también Caterpillar, que es una compañía de máquinas de construcción y equipos, también se disparó 5%. Ha subido casi 53% en los últimos 12 meses y es el segundo mejor rendimiento que ha tenido la bolsa del Dow afuera de Apple. Y eso tiene que ver con los números que ellos reportaron. Un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y también Mercosur, que es Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, puede ser el acuerdo más grande de libre comercio en el mundo, más o menos un total de 19 trillones de dólares. Además que como estos países tienen una fama, yo creo que es la palabra en español correcta, una fama mala con el tema del ambiente, eso puede ser difícil que los europeos pasan el acuerdo por esos temas.
China está revisando unos acuerdos para poder ver si ellos quieren seguir vendiendo unos materiales que se llaman Rare Earth Metals, que básicamente son unos metales que son más escasos de cosas como el oro y la plata, que muchos ejércitos de países lo tienen que usar. En Estados Unidos cerraron las minas por el tema del ambiente y ahora China básicamente es el productor y el lugar donde se consiguen básicamente. Hay otros lugares también, pero China tiene un porcentaje del mercado muy grande y ahora están buscando a ver si ellos van a parar de exportarlo a ciertos países que ellos consideran que son malos para la seguridad de China. Es decir, si paran eso o lo paran de exportar a Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos puede tener un problema porque no los puede conseguir, porque cuesta mucho dinero abrir una mina. O sea, es cierto, son millones, billones de dólares que ellos tienen que invertir para poder empezar a producir estos metales. NASA llegó por primera vez no. Mandó otro rover, otra máquina que se llama Perseverance, para poder investigar un lugar en Marte que supuestamente tuvo unos ríos hace millones de años y ahora se va a quedar ahí por 7 meses y investigar la información y mandarlo a NASA. En inversiones, la Corte Suprema en el Reino Unido y también en Brasil decidieron que los trabajadores de Uber son trabajadores oficiales y no contratistas independientes. Esto puede ser bastante grave para Uber. Bueno, no solo para Uber, ¿no? Los países de ustedes, incluyendo el Reino Unido, quiere supervisar todo o pasar leyes para todo para que nosotros los pequeños no tenemos oportunidad de hacer dinero sin tener que estar controlado por el gobierno. Entonces esto va a afectar bastante a los manejadores de Uber porque no va a ser tan fácil de bajar el app y empezar a manejar y trabajar. Ahora tienen que, papeles, firmas, las compañías tienen que asegurar que están en orden con la ley, con empleados, los costos van a subir para tú y yo cuando tomas un Uber. Después lo que va a pasar es que en vez de usar Uber vas a usar el app chino o el otro, y después la gente va a parar de usar Uber. Es un lío. Y afuera de eso, Facebook, la decisión de ellos de quitar las noticias de la aplicación del website de ellos básicamente afectó también muchas organizaciones que no son de lucros y también agencias del gobierno, y básicamente estamos llegando a tener una confrontación, creo que se dice en español, entre los gobiernos y también en Facebook, porque simplemente tienen mucho poder para poder quitar absolutamente todo de una vez del website que muchas personas usan para recursos, especialmente servicios del gobierno. Y en eventos internacionales, 3 programadores de Norte Corea fueron cargados judicialmente, o sea, contra una demanda, un juez, de un hackeo donde robaron 1.3 billones de dólares de dinero y criptomonedas. También hay muchos países que están hablando contra esta situación de que el ejército tomó control en Myanmar, que eso también es una situación que sigue pasando. Y también Irán atacó, bueno, se llama a proxy war, que básicamente es, y no es Irán directamente que lo hizo, pero son personas que ellos dan dinero para que no sea una guerra entre países. Estados Unidos y otros países le dan armas y dinero a personas en un lugar como Siria, por ejemplo, o Irak, y después Irán hace lo mismo. Ellos ponen dinero a otros grupos y los grupos pelean en vez de los países, y se llama una guerra proxy, no una guerra mundial, ¿cierto? Entonces atacaron a una embajada de Estados Unidos en un lugar en el Medio Oriente que es de Irán, básicamente las personas que ellos soportan. Y después Biden decidió solo 3 días después que iba a llegar a tratar de negociar con Irán para poder tratar de llegarlos otra vez a tener este acuerdo nuclear con ellos. Irán está diciendo primero, que les explico esto porque para mí es una decisión, no tratas de ser buena gente con alguien 3 días después que te atacan, ¿cierto? Que es bueno o malo lo que está haciendo Estados Unidos en el Medio Oriente, eso se puede debatir, pero al final del día, ¿me entiendes? Entonces Irán está diciendo que Estados Unidos debería quitar las restricciones y las tarifas y todo que pusieron en la economía de Irán primero, mientras que Estados Unidos está diciendo que Irán debería parar de seguir tratando de buscar los the weapons of nuclear destruction. Básicamente, no ejército, a ver, otra vez, a ver, misiles
de destrucción nuclear. Ahí está. Eso funciona bien, ¿no? Eso es lo que pasa en mi cerebro. Lo pienso en inglés, busco la traducción en español, así no se dice, se empieza otra vez y ya busco la palabra. Y afuera de eso, Estados Unidos oficialmente se agregó otra vez al Acuerdo del Clima de París. Además que esto es supuestamente un acuerdo que se debería ayudar contra el calentamiento del clima. Además que el clima el año pasado, por ejemplo, fue más frío que los últimos 20 años. Pero al final del día firman este papel y no hacen nada para poder proteger el ambiente. Es solo como hablar de pues, la misma cosa el gobierno. No hablan y nunca lo dicen. Y en las cosas interesantes en el mundo, el Gran Chaco, que es la zona de Sudamérica de Brasil, Paraguay y Argentina, está siendo destruida por agricultura y también agrinegocio, más que todo con el negocio del ganado. En Argentina se robó 8 millones de hectáreas en el Gran Chaco para este tipo de agricultura y más o menos 19.7 millones de acres de la jungla, del bosque, se han perdido por esto. China también, ojo, China también está recibiendo un clima bastante frío por el tema del el mar trópico del Pacífico y también el Ártico, el aire que viene del Ártico. Básicamente, si el Ártico se pone más caliente, se derrite el hielo entra al ambiente y también ese hielo frío entra al mar, que después puede afectar lo que se llama the Gulf Stream, que es básicamente un corriente de agua que va desde más o menos Greenland, Islandia, por ejemplo, va por el Golfo de México en Estados Unidos y va hacia Europa, y esa es la razón, por ejemplo, que Europa no tiene tanto fríos inviernos tan fuertes. Bueno, eso puede pasar, que el aire del Pacífico tropical se pone más frío por la Niña, que seguramente ustedes lo han escuchado, y después también puede afectar el tema de que baja la temperatura del océano y empieza a afectar la circulación del aire. Y afuera de eso, una persona que tiene un podcast en el radio que se llama Rush Limbaugh, se murió en los 70 años, que era un líder básicamente de las cosas hablando de la derecha, de los republicanos en Estados Unidos. Esas son las noticias de esta semana, traders. No olviden de dejar su like, también no se olviden de suscribirse acá en el canal, compartan el video con alguien si quieren saber lo que está pasando con el mundo sin tener que escuchar las noticias horribles que nunca nos dan la información correcta, y nos vemos la próxima semana.